Alberto Bonadona. Alberto, buen día, ¿cómo está? Todavía hay Así muchos es. temas que hablar. Hemos abundado mucho con Alberto sobre la situación económica, sobre la crisis, sobre la escasez, sobre la carencia de divisas, sobre el litio. Ahora, de repente aparece otro tema en la agenda pública, como es la ley de diferimiento de créditos de vivienda social. ¿Qué le parece esta propuesta personalmente y qué efectos va a tener en adelante, según su análisis, Alberto? Bueno, en este momento esta es una medida, yo diría, riesgosa para el conjunto de la economía. Lo que ocurre es que cuando tú ves lo que ha estado pasando los últimos 2 años, digamos, y tal vez uno podría ir incluso hasta el año 15, que ha habido una caída de la actividad económica, ha habido una caída impresionante de las exportaciones de gas, que era nuestro producto principal, que nos daba divisas y nos permitía tener otra situación política y económica en general. Entonces, esto ha ido cayendo, pero en los 2 últimos años daría la impresión que se han ido agravando determinadas condiciones que ahora lo que nos muestra es una banca que ha estado sólida, pero con un crecimiento bastante elevado de la mora, disimulado precisamente por el diferimiento, por las concesiones que ha hecho la banca a determinadas personas que vayan pagando pues en los diferentes o una reprogramación de sus créditos. Pero ahora viene una ley que dice, no, aquí ahora a todos los que están dentro de las deudas del crédito para vivienda, pues se les va a dar un diferimiento en sus pagos en un plazo de 6 meses. Y ahí, pues lo que te podría yo decir es que hay un grave riesgo, si bien es beneficioso para estas personas, el riesgo es mayor por la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos es, no hay dólares, no hay, por lo tanto, tampoco se puede importar combustibles, los precios de los remedios se han ido por las nubes porque son en gran parte productos importados y cuando no son importados totalmente son manufacturados en Bolivia pero con insumos extranjeros. Entonces, bueno, hay otras situaciones más que cada persona está sintiendo, por ejemplo, con la inflación. Esto es el conjunto de la economía que podríamos ver amenazado en este caso por esta situación particular de dar un deferimiento de manera tan abierta y además con el peligro o el riesgo que se abre muy grande de que sean ahora otros sectores que exijan una medida equivalente. Claro que sí, ahora no podría haber una medida que ni perjudique a un sector como es a la banca, ni favorezca al 100% a los beneficiarios de los créditos, una medida intermedia. ¿Qué posibilidades hay? Porque el ministro, la vez pasada, el ministro de Economía, el señor Marcelo Montenegro, decía que son 12 organizaciones sociales las que habían demandado esta ley y consiguientemente se les ha atendido y esta ley va a entrar en vigencia una vez que la Cámara de Senadores la sancione y el presidente la promulgue. Bueno, yo vería dos aspectos. Uno es el político y el otro es el económico familiar, que creo que es el más importante en este momento. Y por eso sí, yo creo que hay una posibilidad de una medida que sea más ecuánime, si se quiere, analizando caso por caso. No le veo otra alternativa. O sea, una situación de una familia que pues tenía un negocio y se ha tenido que cerrar precisamente porque ya no vendía lo que vendía antes. Bueno, se puede analizar, ver eso y hacerle una reprogramación, incluso tal vez un diferimiento por determinado tiempo, pero tendría que ser, insisto, caso por caso. Yo creo que hacerlo de manera general, pues ahí entran moros y cristianos y el asunto no es precisamente el que pueda enfrentar la banca. Ahora, efectivamente, la banca se ha fortalecido en los últimos años y uno podría decir, bueno, pero tienen plata, pero no se trata de eso, se trata de que
la mora está creciendo y posiblemente la mora sea uno de los riesgos más grandes que tiene el sistema financiero. Si la gente deja de pagar lo que le debe a la banca, la debilita y en algún momento que podríamos tener que enfrentar y en realidad ya hemos empezado a enfrentar de un ajuste a nuestra economía, pues la banca va a tener que mostrar cierta solidez. Y hablándote de la mora, bueno, se presentan unos datos así como que está en el 5%, pero en la realidad por la reprogramación que se ha hecho por la banca y la ha hecho de forma de iniciativa propia. Ha habido diferimientos, reprogramaciones, refinanciamientos, todo esto, pero bueno, hasta cierto punto aguanta la banca. Luego, la propia actividad de la banca, que es dar créditos, ha disminuido por los riesgos que esto significa en este momento, y se ha hecho algún tipo de utilidades, no es necesariamente con los créditos, sino habiéndose convertido en agentes de cambio de moneda. Entonces, esta es una situación que no es precisamente la mejor, ni muestra tampoco que esto puede continuar o deba continuar. Ahora, respecto a lo que me dices tú, bueno, que hay la otra situación del ministro Montenegro, que ha dicho, bueno, que hay sectores que lo han, o qué sé yo, que lo están, digamos, presionando para tomar esta medida. Bueno, yo creo que deberían dejar la presión al nuevo gobierno y no contestar. ¿Por qué razón contestar en un momento que es ya de transición y además de una transición que son meses, son 3 meses que el gobierno actual pues va a dejar su administración y sin embargo se lanza a este tipo de medidas? Yo considero que es desacertado y podría más bien dejar que se solucione el problema ya cuando haya otras medidas que no las ha tomado el actual gobierno, bueno, y pospone otras medidas mucho más trascendentales y quiere tomar esta para satisfacer a un sector de manera, yo considero, altamente demagógica. Ahora, cierto, han habido también otros procesos, por ejemplo, durante la pandemia ha habido diferimiento, ha habido también reprogramación de deudas. ¿Hay un análisis? ¿Usted hizo un análisis de qué efectos tuvo para el sistema financiero esas medidas? Mira, en ese momento, la verdad que ha sido una situación de tal grado de emergencia que no había otra salida. Había que diferir, reprogramar, refinanciar. O sea, cuando te digo reprogramar es simplemente retrasar los pagos, pero queda ahí básicamente los mismos términos. Un refinanciamiento puede modificar algo los términos y esto ha permitido que mucha gente pues, pueda superar una crisis que vino totalmente de fuera, que no era algo que se podía controlar. En cambio, si tú analizas la situación de hoy, claro, uno podría decir la crisis económica equivale a la pandemia. Bueno, creo que sería exagerado decir la pandemia paralizó absolutamente todo el aparato productivo, paralizó ventas y compras. Bueno, recordamos lo que era, incluso ir al mercado era toda una travesía. Entonces, eso no es la situación tan seria y grave como la que se está viviendo ahora. Por eso te insisto en que debería ser más bien una situación personalizada y ver de caso por caso qué es lo que se puede hacer. Pero creo ya que en ese sentido la banca ya tiene la experiencia de cómo tratar esto precisamente porque la pandemia le dio esa experiencia. Claro que sí. Es incomparable, digamos, el escenario ahora como el de la pandemia para una medida de la que estamos comentando ahora. Cambiando de tema, Alberto, el viernes el presidente Daniel Noboa en Ecuador ha eliminado los subsidios. En Bolivia hablamos de subsidios al diésel, a los carburantes desde 2010, cuando hubo un intento inicial de Evo Morales de eliminar esta medida que data incluso desde la época de Banzer.
Hasta la fecha no hay movilizaciones en contra, la gente ha asumido en Ecuador con cierta cautela esta decisión que elimina el subsidio al diésel y que según la información va a implicar un ahorro de 1.100 millones de dólares para Ecuador. Medida similar en Bolivia se espera porque la situación de crisis es tal que el Estado no puede sostener esos pagos y consiguientemente la economía tiene fisuras. ¿Es posible una medida a estas alturas del año? Diremos, se está yendo ya el gobierno de Luis Arce, pero va a ser una papa caliente para el siguiente gobierno, Alberto. Claro, si este gobierno hubiera tenido las cosas bien puestas en todo sentido, incluso en cuanto a un plan que se dio de salvataje de la economía boliviana, hubiera sido pues el presidente Arce que con una grandeza y soltura de espíritu hubiera tomado esa medida, porque son medidas que tienden a ser impopulares. Ahora, yo creo que ahí va a tener que decidir el nuevo gobierno, hace una medida de shock, es decir, levanta todo lo que son las subvenciones y para todo el mundo o la hace gradual. En general, lo que se ha visto es que estas medidas cuando se las hace gradualmente, llega el momento en que igual van a retroceder o no van a tener el impacto que se quiere tener. En consecuencia, a mí me parece que la medida tendría que ser una medida de shock. Hay un estudio del INESAT que sí, no va por esa vía, sino dice más bien podría ser algo gradual. Bueno, es un punto de vista, el mío es distinto porque lo que se ha visto es más bien, lo mejor es dar el golpe de una vez, hacer que, se compense a la gente, porque no se trata simplemente de lanzar la medida, va a tener un efecto en el precio de las tarifas del transporte. Y ahí lo que habría que hacer es algo equivalente. Hablábamos hace un momento de la pandemia, pues ahí se otorgó transferencias monetarias a determinados sectores. Y esto se puede volver a retomar dentro, y para hacer esto, ¿no? Utilizando la estructura ya desarrollada que tiene la renta dignidad, que llega prácticamente a toda Bolivia, y es a partir de eso que se puede identificar la gente que necesita más, y en general pues estamos hablando de al menos un 70 a 80% de la gente que recibe la renta dignidad ya es un alivio para esos sectores. Ahora se tendrá que ampliar esa estructura y ver cuál sería la dimensión de este pago, porque sería una transferencia directa en dinero a los sectores que se consideren más afectados. Todos vamos a ser afectados, pero unos vamos a poder enfrentar mejor que otros. En ese sentido, es que yo te digo, creo que la medida de shock es de una vez, se ve que sectores se les puede aliviar y pues empezamos a esperar que las cosas vayan tomando un ritmo totalmente distinto, porque en la forma que estamos viviendo y que no se animó este gobierno a hacer, vamos a continuar, yo diría, de mal en peor si es que las cosas se hacen muy lentamente. Claro que sí. Ahora, si bien digamos en los 5 años no fue posible tomar una medida así porque es impopular, hay un riesgo político muy serio al asumir esta responsabilidad por parte del gobierno, ¿cree que el escenario es propicio, Alberto, considerando que vamos a ingresar a un periodo de transición entre el gobierno que se va y el gobierno que viene? Usted sabe, han habido siempre momentos en que al comenzar un gobierno tiene cierta popularidad y las medidas que suele ejecutar suelen ser bien asumidas en algunos casos, y en el caso del diésel y la gasolina son muy sensibles. ¿Es posible que el periodo de transición acompañe una medida? Considero que sí, porque precisamente el nuevo gobierno va a tener un relativo apoyo esperando que las cosas cambien. Creo yo, por ejemplo, que ha habido una gran confianza de la gente, una gran esperanza en las elecciones para ver mejorada su situación. Y esto particularmente creo que se ha reflejado en los precios o el tipo de cambio del dólar.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una caída. Bueno, por cierto, también ha habido que el Banco Unión ha dejado de comprar dólares en el mercado paralelo o moneda virtual. Pero en general la gente está esperando que ocurra un gran cambio. Yo creo que más de una persona, al ver la caída del tipo de cambio, ha debido cambiar y poner algo de dinero en el mercado para evitar pues, que se le coma también no solo su ingreso en boliviano, sino también lo que ha podido tener ahorrado en dólares. Puede ser pequeño, puede ser grande el monto, pero ha sido posible. ¿Pero por qué? Porque la esperanza en el nuevo gobierno, la esperanza que la situación que estamos viviendo de colas, de aumento de precios, pues esto disminuya una vez que salga el gobierno. Pero para hacer esto hay algunas medidas que sí van a tener que ser duras y por eso insistiría yo en que tiene que haber, sí, duras, pero con una compensación para los sectores más vulnerables y creo que se está en la posibilidad de hacer eso. Ahora, no hay la menor duda que esto también va a impactar en el índice de precios, o sea, en la inflación. Pero, de nuevo, una vez que los precios van a ir adecuándose, en economía habla de precios relativos, que es, o sea, la relación que tiene un precio con el otro. Si sube uno y uno lo mantiene bajo precisamente con las subvenciones, o sea, digamos, los combustibles, pues hay un desalineamiento de los precios y esto hace que tampoco se cobre lo que se tiene que cobrar en el transporte. Es posible que algún producto pues esté beneficiándose del mercado gracias a esta situación. Bueno, y ahí lo que tú vas a tener siempre es ese ajuste de un mercado frente al otro. Y de lo que se trata es que vayan, digamos, compaginándose en cierto tiempo. Y para eso también vienen las políticas de apoyo a los sectores vulnerables, el cual insisto mucho porque creo que va a ser la medida que permita no solamente ya responder a la gente que está esperando mejoras, sino también un alivio cuando vea que la medida le ajusta mucho. Ahora, cierto, en la candidatura de Rodrigo Paz no hay cierta claridad en relación a las medidas que adopte sobre el subsidio. Sí, Tuto Quiroga ha dicho que va a ser una medida gradual, favoreciendo obviamente al transporte, al público en general y quitándole ciertos privilegios a los productores agropecuarios en particular, que son los que más consumen diésel para tanto la siembra como para la cosecha. ¿Qué criterio tiene de las propuestas de los dos candidatos que el 19 de octubre irán al balotaje, Alberto? Bueno, veo que los dos están hablando de manera general en medidas que no son de shock, sino más bien graduales. Como te he dicho, yo pienso que deberían ser más bien de shock porque ese gradualismo no es el que mejor va a funcionar. Ahora, el levantar la subvención y decir, bueno, aquí hay sectores, la agroindustria que está beneficiándose, por eso, bueno, lo que hay que pensar ahí son dos veces en qué es lo que se debe hacer porque es precisamente esa situación, en este caso, de subvención a un sector productivo en específico que le permite todavía exportar de forma competitiva su producto. O sea, la soya, la torta de soya, todavía se hace competitiva. Si le subes tú el precio del combustible, bueno, es posible que ahí no se mantenga esa competitividad. Tendrá que analizar con mucho cuidado esa situación para ese sector el nuevo gobierno. Y pienso que particularmente debería ser una excepción, decir, bueno, a ver, no los vamos a tocar, veamos cómo pueden ajustarse y permitir la libre importación. La libre importación de muchos sectores, incluyendo el agroindustrial, podría ser la alternativa para que ellos vean cómo reformular todo el problema ya que van a enfrentar de precios internacionales y de esa manera pues dar paso a lo que yo considero sería una alternativa mucho más práctica que lo que tenemos ahora. Ahora, respecto a qué
qué es lo que están presentando los dos candidatos. Bueno, me parece a mí que en este momento los dos candidatos van a decir o van a prometer cosas que en el fondo no van a cumplir. ¿Por qué? Bueno, un amigo, analista político y con mucha experiencia, no solo aquí, sino en el exterior, y estudioso de estos temas, dice: la segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera. En la primera vuelta, bueno, se ha escogido a estos dos, y en esta segunda vuelta, o en las segundas vueltas, porque es primera vez que lo hacemos aquí en el país, pero en otras latitudes, en otros países, pues se vuelve un concurso de promesas, y promesas que no siempre se van a poder cumplir. Yo oí a un candidato decir: bueno, nosotros aquí vamos a cambiar el tema de pensiones, por ejemplo, la gestora. Claro. Bueno, y van a poner a los privados. ¿Y cómo van a hacer con los privados y el fondo solidario? Bueno, qué sé yo, se puede discutir esto con más detenimiento. Para mí, un gran problema en el privado. Pero, y luego, si nosotros hacemos un gran aumento de la rentabilidad, podría ser, pero tiene que venir con un apoyo internacional. Eso supone hablar con el Fondo Monetario Internacional, ver cómo se va a generar todo un fondo, que sí lo ha planteado Quiroga, hacer un fondo, diferentes fuentes, el fondo, el Banco Mundial, incluso el Fondo de Reservas de América Latina, que se puede llegar a generar un fondo que dé confianza a que las medidas que se hagan van a tener un respaldo, claro, temporal, pero mientras tanto se va a tender a arreglar la situación interna y lograr nuevos apoyos crediticios, sin duda, de fuera. ¿Por qué? Porque el hueco que se ha hecho en los últimos años, a partir del año 15 hacia adelante, con causas que vienen de antes, pero es demasiado grande, y las necesidades que tiene ahora la economía, pues también son de esa dimensión, son gigantescas. Y lo gigantesco en este momento significa tener primero un fondo que se aproxima a los 3.000 millones y luego generar otro, o por lo menos acuerdos ya crediticios que supongan unos 9.000 a 10.000 millones de dólares. Esto yo creo que va a tener que ser acordado. Lo ideal sería acordado con toda la gente que está en la Asamblea, todos los representantes, el nuevo oficialismo con la nueva oposición, que se junten y digan: bueno, estas son las medidas que vamos a hacer en beneficio del país. Pero tomar las promesas de esta segunda vuelta como si fueran las mejores promesas para cumplir, la verdad que ahí no se piensa en el país, lo que se piensa es cómo llegar a la presidencia, y esa es la experiencia internacional. Así es. La situación amerita una acción urgente. Nosotros en el comentario popular escuchábamos de que de una vez se eliminen los subsidios porque ya los precios ya han llegado a su límite, y creo que no sería mucho problema, pero seguramente los que lleguen al poder van a tener que hacer cálculos y evitar que por lo menos lo que se ha pagado el año pasado, 2.381 millones de dólares, sea menor el próximo y los 5 años siguientes. Alberto, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene de explicarnos con Chuis sobre la situación económica del país y lo que se viene en adelante. Alberto sugiere de que haya una medida shock, así tenga que afectarse políticamente el siguiente gobierno. Hasta otra oportunidad, Alberto. No, gracias, Rubén, y un gran saludo. Ya nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Claro que sí. Ya nos veremos con Alberto Bonadona aquí en los estudios de La Razón, como también en Piedra, Papel y Tinta.